Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión, como inicio del ciclo de escenarios vivos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, estaremos en la dirección del programa los profesores del Departamento de Biología, Lorena González Hurtado y Marco Tulio Peña Trujillo, quien les acompaña el día de hoy dinamizando la presente emisión. Qué bueno estar con ustedes y nuestra especial invitada y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en esta nuestra misión 210 titulada El humedal como aula viva y de integración socioeducativa. En este programa estaremos dialogando con la profesora Sandra Patricia Díaz Franco, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. A su vez es magíster en Docencia de las Ciencias Naturales del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo se desempeña como docente en Ciencias Naturales, en el área de Química y Biología. Y justamente vamos a estar hablando con la profesora Patricia acerca del humedal justamente como aula viva desde la mirada interdisciplinar y de integración socioeducativa. Profesora Patricia, nos es grato contar contigo hoy en Causai, bienvenida a la casa. Muchas gracias, profe, y también un saludo para todos los oyentes de Causai. También estoy pues muy agradecida por esta invitación y también pues obviamente con todos ustedes y la Universidad Pedagógica, que ha sido parte de mi proceso como docente investigadora. Bueno, qué importante también, profesora Patricia, a hablar en estos temas investigativos, educativos que nos comprometen a todos. Como es costumbre Causai, para ir sintonizándonos en nuestra misión, nuestra invitada nos comparte un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación con el diálogo que nos convoca para el día de hoy en la presente misión. Damos paso a la sección Evocaciones. Evocaciones. Profesora Patricia, en esta primera sección del programa, compártanos esa evocación que tienes preparada hoy en esta emisión. Bueno, dando la importancia al tema principal del programa del día de hoy, que son humedales, y pues dando la posibilidad de encontrarlos y entenderlos como aulas vivas y de espacios de integración. Podemos entenderlo como un espacio que equilibra la vida, equilibra la naturaleza, equilibra todo aquello que nosotros somos. Y estos espacios son un ejemplo de aprendizaje, de enseñanza también. Podemos entender estos espacios de aula viva como la enseñanza
de una serie de acontecimientos, de palabras, de sucesos que ocurren y que nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros debemos hacerlo parte de nosotros porque ocurre al lado de nosotros, que ocurre con nosotros también. Es un símbolo de comunidad también que aprende a integrarse, a reconocerse en la diversidad, en la riqueza del entorno natural, en cada especie que gota a gota y gota en cada uno de los espacios, en las raíces de todas sus especies y todas las relaciones que confluyen en este espacio, nos enseñan un comportamiento de cooperación, resiliencia y respeto. Y más allá de que nosotros lo busquemos en los libros o de pronto en discursos, lo vamos a encontrar en estos espacios porque allí sucede todo eso. Las especies nos enseñan cooperación, las aulas vivas nos enseñan resiliencia y nos enseñan también respeto por nosotros mismos y por el que está en nuestro entorno. Teniendo en cuenta que es una integración socioeducativa, cobra un nuevo sentido cuando el humedal es nuestro punto de encuentro y nos recuerda que la educación, como el agua, debe fluir, nutrir y adaptarse llegando a todos los rincones de la comunidad. Entonces este espacio merece ser reconocido como territorio, como parte de nosotros, para que podamos hacerlo crecer y hacernos crecer también nosotros. Bueno, qué importantes reflexiones en esta primera sección, profesora Patricia. Ahora que te escuchaba, pensaba, digamos, en la educación, pero también hablar de las educaciones, ¿no? Esos escenarios vivos que, digamos, son aulas vivas, digamos, que constituyen en referentes muy importantes de lectura del contexto, de integración del currículo seguramente, y encontramos que también esas posibilidades que están aquí junto a nosotros, esas expresiones de la naturaleza. E igual también pensaba hace años, escuchaba por ejemplo en el Perú, que hablaban de los nevados como refrigerantes del mundo, ¿no? De territorio, del ecosistema, y por qué no decirlo que podríamos, por analogía, establecerlo aquí en la ciudad, en este caso en Bogotá, en Cundinamarca, como los humedales también se constituyen también esos reservorios, digamos, de vida, reservorios de agua. Obviamente también vemos que hay unas lecturas muy fuertes ahí en relación a condiciones agrestes, por lo que ya sabemos, por el efecto antrópico, la urbanización, y seguramente todo eso vamos a estar tratando en lo que continúa el programa. Damos paso a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. Bueno, en ese sentido, estimada profesora Patricia, bueno, pensar, digamos, en una maestra que se sitúa, se relaciona, se cuestiona, sin duda, también la práctica nos hace ser, ¿no? En ese trasegar de nuestra vida educativa, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, hablar, bueno, de ese interés tan importante que tuviste en tu experiencia en la maestría en docencia de las ciencias naturales de aquí en la universidad, de la facultad, del departamento de física, que nos amplíes, porque es muy importante también cómo integras también tu investigación, es tu práctica, pero también te sitúas en un territorio, acabas de decirlo en nuestra sección anterior, y lees ese contexto y esa realidad, ¿no? Que nos cuentes, profesora Patricia, bueno, ¿dónde se situó la experiencia investigativa de la práctica, sobre los participantes y si se quiere de una vez también la temática que abordaste tan importante en ese momento? Sí, mi proceso se realizó en el humedal La Vaca inicialmente, teniendo en cuenta primero el contexto del espacio pedagógico en el que yo me encontraba, que era el Colegio Distrital
Fernando Soto Aparicio. Y en aras de hacer un reconocimiento precisamente del territorio y del entorno de este colegio, de esta comunidad, pues este humedal es como el espacio propicio para poder generar esta vinculación social, educativa. ¿Por qué elijo yo trabajar con aulas vivas, como humedales como aulas vivas? Porque los humedales hacen parte de nuestro entorno en la ciudad y muchos los desconocemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer el humedal como parte de nuestro entorno, parte de nuestra existencia, podemos entender por qué está allí y por qué debemos conservarlo. Por eso hablaba del crecimiento anteriormente. Y hablaba también de ese proceso de resiliencia, porque estos humedales han sido impactados muy fuertemente por todo el ejercicio antrópico, construcciones, edificios, vías, y resulta que al ser tan impactado, pues obviamente también trae un impacto para nosotros como integrantes de esta sociedad. Entonces, al conocer nosotros la importancia de estos humedales y convertirlos en esas aulas que tienen vida, y reconocerlos como esas aulas que tienen vida, pues evidentemente nos hace cambiar también nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar. Y eso se hace desde la educación, desde la formación pedagógica, desde nuestra práctica como docentes. De ahí radica también nuestro papel como docentes, investigadores, que somos realmente dinamizadores de nuestro papel, enfocándonos en darle la importancia a estos espacios. Y esa importancia solamente se la vamos a dar cuando nosotros nos vinculamos y hacemos parte de estos espacios para poder aprender de ellos. Hablaba también de la resiliencia anteriormente, porque como estos espacios han sido tan atropellados, de alguna manera, el llegar ahí y ver cómo surge la vida nuevamente después de un proceso de recuperación, como sucedió con el humedal de La Vaca, primer sector, porque había un segundo sector que hasta ahora estaba en proceso para ese entonces, y que ver cómo un cuerpito de agua venía otra vez a ser recuperado y toda la vida, todo lo vivo venía a salir de ahí y formar nuevamente este espacio verde que necesitábamos nosotros, además de todas las funciones que le podemos encontrar, ¿no? Son amortiguadores de las aguas lluvias y demás, todo esto que le podemos nosotros enseñar a los muchachos y a las personas, a los padres de familia, hace parte pues de nuestro ejercicio, ¿no? Es explicarles eso, pero también mostrarles especies nativas, especies que llegan ahí, las que pasan por ahí, todo esto que hace parte de ese proceso para nuestros muchachos y en general de toda la comunidad. Sí, gracias, profesora Patricia. Bueno, ¿quiénes participaron y bueno, cómo se agencia, ¿no? Porque estamos en la práctica, en la institucionalidad, en la institución, y eso posibilita una proyección, y creo que tu trabajo trascendió, digamos, los muros, ¿no? Y el humedal puesto en escena en esa otra, digamos, significación del aula, ¿no? Entonces, que nos cuentes a la audiencia, bueno, quienes participaron en su momento en la experiencia. Seguramente esto no ha terminado porque continúan tu práctica sin lugar a dudas. Y bueno, ¿y qué metodologías se empleas y cómo se agencia y se moviliza esos actores sociales? Bueno, los actores que participaron inicialmente eran los estudiantes. ¿Sí? Inicialmente digo porque cuando uno empieza un proceso y un ejercicio investigativo, pues realmente nos damos cuenta que todo se va modificando en el camino. Entonces, inicialmente comienza con los estudiantes y paulatinamente se va vinculando los maestros. Eso fue una experiencia que me gustó mucho porque los maestros fueron parte de ese proceso y se vincularon de una manera muy abierta. Yo nunca pensé que ellos fueran a tener esa respuesta ante una
situación que se estaba presentando, bueno, vamos a hacer una salida, solo hecho de programar una salida a un humedal. Y pues por muchas situaciones que se presentaron frente a la visita al humedal, no había transporte, de pronto administrativamente era un poco difícil la salida de estudiantes, entonces se opta por que los padres de familia lleguen también a este espacio. Y aquí me doy cuenta que efectivamente cuando llegan los padres de familia acompañando a sus hijos, acompañado también de otros maestros, pues me doy cuenta que este espacio sí se presta para poder hacer un gran trabajo con la comunidad. Los padres de familia estuvieron ahí, participaron de las actividades que estaban diseñadas para los niños, y fue un espacio y un momento en que me doy cuenta que efectivamente sí existe la posibilidad de hacerlo, aunque hayan muchas problemáticas para poderlo realizar y llevar a cabo, siempre se va a poder realizar. Y poder obtener cosas muy positivas también. La participación fue muy importante y muchas veces nosotros nos ponemos a radicarnos de pronto en la cantidad, ¿sí?, de personas que vayan a influir en este lugar, pero resulta que es que con las personas que participen se pueden conseguir muchas cosas porque ellos se vuelven replicadores de lo que ven allí en el humedal y de lo que se trabajó allí en este espacio, reconociéndolo como aula viva y como un entorno vivo. Fue muy importante también, y quiero resaltarlo acá, que para ese momento, como se estaba recuperando el segundo sector del humedal, que estaba anteriormente era un parqueadero de buses, entonces el proceso de recuperación también era muy impactante para la persona que estaba al frente de este proceso, que era una señora que trabaja con la comunidad muy fuerte, y eso también impactaba a los padres de familia y a los niños. Ellos querían conocer ese espacio también para saber cómo podían ellos ir a aportar esta recuperación. Eso hace parte del aprendizaje y eso hace parte del reconocimiento del territorio. Qué importantes reflexiones, profesora Patricia, digamos en ese principio que presentas en relación a reconocer el territorio para cuidar la vida. Me parece que de trasfondo y cómo esa agencia se moviliza, uno esperaría que los actores, por así decirlo, adultos, bueno, los maestros se fueron motivando, porque es una lectura interesante de la escuela y de la práctica docente, ¿no? Cómo también reinventar, reorientar y cómo, digamos, echamos mano de lo que está en nuestro contexto inmediato. De hecho, ¿por qué no decir que las problemáticas ambientales son digamos, un referente importante también como para centrar la mirada crítica, centrar, digamos, las estrategias pedagógicas para analizar y resolver, ¿no? Me parece que ahí hay una posibilidad muy grande. Interesante lo que presentas, que son los chicos los motivados y los que contagian. No esperaría que fuera al revés, y nos damos cuenta que ahí como ellos también se vuelven en sujetos políticos, digamos, por así decirlo en mis términos, y cómo ellos agencias y movilizan, digamos, los actores, ¿no? Oye, ya nos hablaste de los actores estudiantes, los actores docentes. Bueno, ¿quién más se vinculó a esa importante experiencia? Porque eso como que fue un efecto desencadenante, pero eso se lo mueve la motivación y la emoción, ¿no? Evidentemente también se tuvo que hacer mucho vínculo con la persona, que la líder comunitaria de ese momento, que considero que creo que todavía está presente ella ahí, haciendo fuerte trabajo con toda esa comunidad. Ella fue muy importante en todo este proceso porque finalmente su trabajo con comunidad y mi trabajo con escuela pudo vincularse, pudo confluir en este proceso, y el entendernos nosotros como parte de un equipo que sin necesidad de estarnos reuniendo, sin necesidad de estar haciendo todo un ejercicio programado, pudimos encontrarnos, entendernos, conversarlo y sacar adelante todo un proceso en donde ella comentaba y explicaba todo lo que ella había hecho con la comunidad para generar esa recuperación de ese espacio,
y todo lo que yo había trabajado para poder llegar allí a este espacio con mis estudiantes, con mis padres de familia, con mis maestros, con mi equipo docente que me respaldaba, y poder generar aquí, ampliar de pronto los aprendizajes que se pueden generar allí. Llevándose también muchas ideas los padres, la comunidad, los padres de familia, llevándose muchas ideas también para poder proyectarlas y poder llevarlas hacia sus entornos familiares. Entonces eso fue también muy importante poderlo trabajar. Bueno, qué importante ahora que te escucho, profesora Patricia, pensaba en este pensador Hugo Semmelmann, ¿no? Decía que el profesional debe estar más allá de las funciones que debe cumplir. Me parece que también una posibilidad muy importante, una responsabilidad social del maestro, que en agencia se sitúa en un territorio, en un contexto que en este caso en el territorio de los humedales, asumidos como aula viva de tu postura, y ya nos cuentas algunos retos que presentan los procesos, ¿no? Igual también las salidas de campo para nosotros en salir con estudiantes de pregrado y de posgrado muchas veces también implica todo un agenciamiento administrativo, pero también una corresponsabilidad que implica. Y me parece que eso haces de manera muy importante, como situaste esto en tu experiencia de práctica, pero también éxito, comienzas a movilizar y a... ¿Cómo funcionaban, digamos, en los tiempos, ¿no? Uno esperaría que eran tipos escolares o eran en alternancia, ¿cómo se agenciaba? Bueno, digamos que fue alterno, no... También tocaba de alguna manera uno adaptarse también como a las dinámicas de los maestros, de la dinámica de la misma comunidad. Digamos que estas visitas que se hicieron al humedal se hicieron con cierta programación, como todas las salidas que hay que hacer, todas esas salidas de campo, pero sí... digamos que cada una de las salidas, que aunque no fueron muchas, fueron con un objetivo muy claro. El objetivo era precisamente que ellos pudieran redescubrir algo nuevo, redescubrir este espacio y poderse llevar algo en su proceso de aprendizaje. Eso es. Bueno, qué importante también el agenciamiento y la movilización de actores sociales en procura por el fortalecimiento de la identidad territorial, sin duda uno de trasfondo, como es socioeducativo interdisciplinar, creería que hay en varios frentes. Yo lo aprecio, profesora Patricia, en relación al fortalecimiento de la identidad territorial, el mismo cuidado de la vida y los entornos naturales aquí en la ciudad. Damos paso a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. En las ciudades, las escuelas deben volverse al revés. El patio debe mudarse a la escuela en ciertas horas del día para que la mente de los niños vea las ideas vivas en la naturaleza. Y en campos como en ciudades, urge sustituir el conocimiento indirecto y estéril de los libros por el conocimiento directo y fecundo de la naturaleza. José Martí. Estamos en nuestra última sección del programa dialogando con la profesora Sandra Patricia Díaz Franco, justamente acerca del humedal como aula viva desde la mirada interdisciplinar y de integración socioeducativa. Estimada profesora Patricia, veníamos ya en nuestras secciones anteriores aludiendo a toda esa perspectiva interdisciplinar, socioeducativa, los retos, las posibilidades. En ese sentido, en esta sección, quiero invitarte a dialogar en torno a esa mirada pertinente de asumir al maestro como investigador reflexivo de su propia práctica situada en contextos diversos. ¿Qué apreciación te merece esta pregunta? El docente, el maestro como tal, debe ser investigador por naturaleza. O sea, yo no concibo que uno tenga que tener un rótulo de maestro investigador, sino que el solo hecho de que uno ya decida ser maestro empiece a hacer un papel de investigador.
Y ese papel de investigador invita a dinamizar una serie de acciones que lo llevan precisamente esos procesos, lo conducen esos procesos de investigación. La investigación debe traer cambios, modificaciones, ideas, mucha creatividad también para poder generar esa dinamización entre las actividades que uno va a realizar con las comunidades con las que uno va a trabajar. Entonces, digamos que esa investigación que se realiza debe tener un objetivo, y el objetivo siempre debe generar cambio desde las actividades que yo estoy haciendo, desde el trabajo, la práctica que yo estoy haciendo. Primero me cambio yo toda mi dinámica del pensamiento que tengo el maestro. Antes el maestro de pronto pensaba mucho en dictar del libro, en hacer una serie de actividades que de pronto eran un poco más, que coartaban de pronto la imaginación. Nosotros, por medio de la investigación, podemos empezar no a criticar eso, sino a modificar nuestras acciones, y para eso utilizar todo lo que está en nuestro entorno. Y lo que está en nuestro entorno sirve. Todo lo que nosotros podemos encontrar, no solamente en las aulas vivas, sino lo que está alrededor de esas aulas vivas que nosotros podemos identificar. En este caso, pues los humedales. ¿Qué hay alrededor de esos humedales? Generalmente están impactados por consumo, atracos, inseguridad, una serie de situaciones que no son ajenas a la comunidad. Y por eso hace parte de ese proceso de investigación. Es que yo no puedo llegar a desvincular lo que está pasando alrededor de la misma comunidad para poder hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje. Razón por la cual, pues, primero yo observo. Lo primero, la base de todo el proceso de investigación, una observación que me indique a mí qué puedo hacer. ¿Qué puedo llegar yo a hacer desde mi creatividad, desde mi conocimiento, desde lo que yo he podido empezar a entender y comprender de la comunidad, y cómo yo voy a empezar a modificar? Por eso es investigador. Pero qué importante perspectiva, profesora Patricia, en esa mirada, digamos, de situar y localizar la práctica, ¿no? Creo que elementos a resaltar ahí, la mirada del sujeto, la observación, pero también la reflexión y la criticidad, ¿no? Me parece que hay elementos muy importantes que digamos, son, digamos, sine qua non, digamos, a la práctica del maestro, la constitución de una práctica del maestro, pero no podemos constituir práctica ni enriquecer práctica sin un contexto, sin una relación con, ¿no? La pensaba también igual en los humedales, que no está el humedal ahí sin la relación con, ¿no? Vemos que hay una perspectiva, digamos, muy importante, y cómo en esas relaciones pues está actitudes. Yo estaba pensando ahorita en los niños, esos que agenciaste, movilizaste, chicos que reconocen su territorio y lo leen de otra forma, ¿no? Esa conciencia, decía también un conocido que para vivir aquí en el planeta no podemos hacerlo sin el conocimiento del cuidado, ¿no? Del cuidado del otro, pero vemos que también esa mirada subjetiva del maestro como un actor de cambio y que incide y se proyecta socialmente. En ese sentido, profesora Patricia, bueno, ya ir recogiendo los aportes, reflexiones de eso tan importante que gestaste, que desarrollaste en la maestría en docencia de las ciencias naturales, en esa mirada, digamos, de situar la enseñanza de las ciencias, en el caso de la educación ambiental, la misma ecología, biología, desde el reconocimiento de los contextos socioeducativos. Los contextos como tal siempre hacen parte de esos procesos de nosotros como maestros, y donde nosotros no podemos surgir y empezar a generar cambios, modificaciones como los que nosotros quisiéramos, si nosotros no hacemos el reconocimiento de dicho contexto. Hago referencia a la experiencia actual que tengo en la institución educativa en donde estoy laborando,
que es el Gabriel Betancourt Mejía, en la localidad de Kennedy. La historia que se tiene en esta institución con respecto al trabajo en aulas vivas es amplia, muy amplia. Importante. Y digamos que los maestros que han estado vinculándose en este proceso, ellos hablan de esa experiencia, primero con mucha sabiduría, se les reconoce mucho todo lo que han aprendido, pero también lo miran con mucho, también con algo de tristeza, en el sentir que de pronto las generaciones que están llegando están de alguna manera de pronto enfocadas en el proceso todavía conceptual del aula, dentro de la institución del aula. Entonces, también es una invitación, voy a aprovechar para hacer la invitación a los jóvenes que están en este proceso de formación para ser maestros. Es una invitación también para que ellos empiecen a vincular procesos que ya se han hecho con anterioridad, entenderlos, reconocerlos para poder ampliar su trabajo práctico. Vale, qué importante. Muchas gracias, profesora Patricia. Yo sé que el tema de la práctica, cuando nos encontramos entre maestros, pues es una infinidad de reflexiones y de mucho tiempo. Pues agradecemos mucho, profesora Patricia, a dialogar en estos temas que nos comprometen a todos. Por supuesto, agradecer por tu disposición y por los aportes que, digamos, das desde tu experiencia práctica, pero también desde tu investigación. Entonces, unas palabras de despedida, profesora Patricia. De nuevo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también para Kawasai y para toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional por esta invitación. Agradecemos la sintonía a la audiencia de Kawasai Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa y la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en la comunicación Laura Chávez, en el máster Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con Kawasai Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 a.m. con repetición los jueves a las 6 p.m. por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Kawasai Conversando la Vida UPN y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.